En el problema 368 entonces menciona una especie de juego de feria giratorio, donde nos dice que pues las góndolas que están colgando a través de estos brazos están a una inclinación de 60 grados con respecto al ángulo que ahí se indica. Bien, entonces tratar las góndolas como partículas. Lo que quiero hacer notar aquí es que en el dibujo original las góndolas están girando alrededor del eje de giro, y entonces en su momento tomaremos en cuenta esa distancia, ese radio de giro. Bien, la solución que les propongo en esta ocasión para este problema considera dos formas, utilizando coordenadas tangenciales y normales y utilizando coordenadas polares. Fíjense, en primera instancia, que si utilizamos coordenadas tangenciales y normales, en la figura que tengo del lado izquierdo, el eje de giro que mencioné en la figura original es un eje normal, de tal forma que este va dirigido hacia el centro de donde está rotando la góndola. En ese sentido, pues tendríamos una sumatoria de fuerzas normales, donde la única componente de fuerza que está a lo largo del eje normal es la componente debida a la tensión que genera la barra sobre la tensión con la que se sostiene la góndola y la barra que está sobre ella, de tal forma que la fuerza de tensión por el seno de teta es igual a la masa por la aceleración normal, y recordando que la aceleración normal para las coordenadas tangenciales y normales está dada en términos de la velocidad y el radio de curvatura. En este problema la velocidad la ponemos en términos de la velocidad de giro, o sea, de la velocidad angular, de tal forma que el radio de curvatura, al estar haciendo giros de radio constante, lo ponemos como R, el radio a través del cual está girando. Bien, eso es si consideramos ese eje como un eje normal. ¿Qué pasa en el caso de que pensemos si queremos usar coordenadas polares? En el caso de utilizar coordenadas polares para el giro de la góndola, ahora tenemos que pensar que ese eje es ahora un eje radial, de tal forma que en coordenadas polares el eje radial va del centro hacia afuera. Entonces fíjense, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en dirección radial, igualmente tenemos la componente del peso, pero como la componente del peso, la tensión, la componente de la tensión va hacia la izquierda y el eje radial es hacia la derecha, entonces ahí pues esa componente de la tensión sería negativa. Igual tendríamos la sumatoria de igual a masa por aceleración radial, y en este caso la aceleración radial, como lo hemos usado en otras ocasiones, en coordenadas polares está expresada como la segunda derivada del radio menos r y la velocidad angular al cuadrado. Bueno, en estos juegos de feria, cuando ya están andando, pues no se están alejando o acercando del eje de giro, de tal forma que el radio de giro es constante, por lo tanto ese radio no cambia ni en primera ni en segunda derivada, por lo que el primer término de la aceleración radial es igual a 0, y cuando y si escribimos teta punto como omega, como la velocidad angular, como está aquí, entonces sustituimos eso en la sumatoria de fuerzas radiales y vemos que va a quedar la misma expresión, ya tomando en cuenta los signos, va a quedar la misma expresión que la que habíamos comentado, que se obtenía utilizando coordenadas tangenciales y normales. Entonces hay una equivalencia, claro, entre los dos sistemas de coordenadas, en este caso de que es un movimiento circular, y cualquiera que ustedes quieran usar, pues les debe llevar el mismo resultado. Ahora, en ambos casos, tanto en coordenadas tangenciales y normales y polares, el eje perpendicular, que en el caso de coordenadas tangenciales y normales es el eje tangencial, y el eje angular en el caso de polares es perpendicular al plano de la figura que estamos observando en este momento.
El otro eje que está a la vista de este diagrama, pues es el eje Z, que sería el eje vertical, el eje donde está el peso. Entonces, si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Z, lo que tendríamos ahí es la otra componente de la tensión y el peso en sentido contrario, y no estamos pensando en que la góndola sube o baje respecto de la vertical, de tal forma que por eso esta sumatoria de fuerzas es igual a 0. De tal forma que de ahí podemos obtener cuál es la tensión que ejerce la barra para sostener a la góndola, y si combinamos esa tensión con alguna de las ecuaciones donde teníamos expresada la velocidad angular, pues de ahí podríamos obtener una expresión para calcular la velocidad angular. Tomar en cuenta también lo que había hecho hace un rato, que el radio de giro tiene que ser desde el eje de giro. Ahí había un pequeño brazo de 3 metros y luego la parte de la componente de la barra horizontal, tomando en cuenta la inclinación que tiene, nos daría el radio de giro completo desde el eje de giro. Bueno, el valor numérico que resulta de aquí está expresado en radianes sobre segundo, y lo que quiero hacer aquí es una anotación rápida para pues expresarlo de otra forma, que podría ser una forma de hablar un poco más coloquial. Recordando que una revolución, es decir, una vuelta completa en radianes, está expresada como 2pi, y que un minuto pues tiene 60 segundos. Entonces podemos hacer la transformación para dar el resultado en revoluciones por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la góndola da 11 vueltas y media durante un minuto.